Estas clases fueron grabadas en el año 2007 en el Departamento de Fisiopatología, Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, durante las sesiones de trabajo dictadas por el profesor Dr. Walter Bishop Gerber a grupos de alumnos cursantes del tercer año de medicina. En estas clases se inicia el aprendizaje de una competencia muy necesaria en medicina, la de realizar un diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Para alcanzar esta competencia es necesario desarrollar el razonamiento clínico, usar y reforzar el conocimiento científico adquirido en los 2 primeros años de la carrera, explicar los mecanismos de producción de los síntomas y signos estudiados en semiología, que es una materia hermana de la fisiopatología y que se dicta también en tercer año de la carrera, y estimular en los alumnos a estudiar con ahínco la patología médica, materia que verán en el 4º año de la carrera. En esta clase en concreto se mostrará a través del caso clínico número 3 cómo una misma enfermedad puede presentarse con diferentes manifestaciones clínicas. En el caso clínico número 3 hablamos de una paciente femenina con parálisis flácida en el velo del paladar y hemilengua izquierdos y parálisis espástica en el hemicuerpo izquierdo. Haremos la discusión de este caso con manifestaciones clínicas distintas al caso anterior por estar afectadas neuronas periféricas en otros sitios topográficos y neuronas motoras centrales, pero con la misma etiopatogenia, esclerosis lateral amiotrófica. La misma enfermedad se presenta con signos y síntomas diferentes a pesar de tener el mismo mecanismo de producción, en este caso, daño crónico exclusivamente de neuronas motoras. Bueno, vamos a continuar con la segunda sesión de este mini curso que es de 6 sesiones. Tuvimos la primera donde yo les presenté 2 casos clínicos. Los casos clínicos ustedes saben que son con la intención de aplicar, utilizar esos casos clínicos para hacer un razonamiento clínico que nos lleve a un diagnóstico clínico. Les decía en la clase pasada que ese diagnóstico clínico lo hacemos en 2 etapas. Una primera etapa donde a partir de los síntomas y signos tratamos nosotros de hacer un diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Quiere decir, juntamos los signos y signos, los síntomas y signos, y tratamos de pensar cuál es el órgano enfermo y la función alterada. Y luego hay una segunda etapa, que es el diagnóstico etiopatogénico. En los 2 primeros casos llegamos, por supuesto, al diagnóstico anátomo-funcional. Si ustedes recuerdan, el niño de 2 años, ¿no es cierto?, después de presentarlo con sus síntomas y signos y de hacer la discusión, llegamos a la conclusión de que tenía un problema de motoneurona periférica, o sea, la segunda neurona de la vía motora voluntaria. Y llegamos más lejos, llegamos a decir que el daño de esa motoneurona periférica, de esa segunda neurona de la vía motora voluntaria, estaba a nivel del cuerpo de la neurona en el asta anterior de la hemimédula cervical derecha. Por supuesto, que se trataba entonces de un niño con una parálisis, una pérdida total de la motilidad voluntaria en el miembro superior derecho. Ese fue el primer caso. Después les presenté otro caso, el de un señor de 50, 55 años, que lo que tenía era entonces un problema de paresia, en un grado menor a la parálisis, pero un trastorno motor voluntario que se manifiesta por una pérdida de la fuerza al ejercer un acto voluntario. Y ese señor de 50 años, entonces, que tenía paresia, tenía una paresia
en el miembro superior derecho y parecía también en el miembro inferior derecho. Por las características de la paresia en el miembro superior derecho, o sea, que era una paresia flácida, o sea, con disminución del tono y disminución de los reflejos, ustedes llegaban a la conclusión fácil, rápida, después de ver el primer caso, de que el paciente tenía un problema de la segunda neurona de la vía motora voluntaria, o sea, de la motoneurona periférica. Pero en el miembro inferior derecho había una paresia, pero esa paresia era espástica. Y entonces esa paresia espástica se caracterizaba por hipertonía, hiperreflexia y signo de Babinski. Esos datos juntos llevaban a hacer pensar que el paciente tenía un problema a nivel de primera neurona, o sea, de la vía córtico-espinal, de la vía piramidal. Eso fue lo que hicimos para recordar la clase pasada. Decíamos de este segundo paciente que este segundo paciente no tenía trastornos sensitivos ni otros problemas neurológicos. O sea que lo que tenía era exclusivamente problemas motores de la segunda neurona y de la primera neurona. O sea que el paciente tenía que tener una enfermedad de las neuronas motoras. Esa era la conclusión a lo que podíamos llegar. Pero esa conclusión nos lleva entonces a tener el primer diagnóstico, el diagnóstico anátomo-funcional. O sea, el paciente tiene síntomas y signos porque tiene un problema. ¿Dónde? En el sistema nervioso. ¿En qué parte del sistema nervioso? En la vía motora voluntaria. ¿En qué parte de la vía motora voluntaria? Tanto en la primera como en la segunda neurona. Y decíamos, bueno, este paciente debe tener alguna enfermedad que afecta las motoneuronas. Hasta ahí llegábamos. Ustedes no conocen todavía la patología médica, no la han estudiado y por lo tanto no pueden saber cuál es la enfermedad porque no la han visto. Pero sí pueden buscar esa enfermedad, preguntando a alguien que sabe más, a un internista, a un neurólogo, o yendo a los libros, y eso fue lo que les recomendé. Les dije, vayan a Harrison, les busqué cómo se busca en Harrison una enfermedad que uno no conoce, o sea, no por el índice alfabético donde están los nombres de las enfermedades, sino en la tabla de contenido. Buscamos en la tabla de contenido un título que nos pareció el adecuado. Decía, enfermedad de las neuronas motoras. Entonces les dije en qué página estaba, les recomendé que los leyeran y también les hice una advertencia. La advertencia de que estaba seguro que de los 20 alumnos que había, no más de 3 iban a leer algo. Y efectivamente, pues así ocurrió. Hoy la asistencia está disminuida porque tienen al mediodía examen de farmacología. Y ese examen de farmacología los lleva a la mayoría de los alumnos, no a ustedes, sino a la mayoría, a no venir a clase, a no venir a prácticas, a no venir a las discusiones, porque están estudiando apurados para el examen de las 12. Lógicamente, ustedes vinieron, pero no tuvieron tiempo de leer lo que yo les pedí que leyeran. Eso dificulta un poquito el continuar la clase, porque si no han hecho la tarea que les pedí, entonces yo tengo que reformular la forma de enfocar este problema. De nuevo, si ustedes no conocen la enfermedad, no la han leído siquiera, mal podemos abundar en detalle. Sin embargo, vamos a seguir. Para la próxima sesión, si pueden, lean algo. Con que 3 o 4 lean, con lo que ustedes me digan a mí, yo puedo armar la clase. Pero si ustedes no han leído nada, yo sé que no pueden avanzar. No pueden avanzar porque no me pueden dar retroalimentación, no me pueden decir que han leído, preguntarme, yo repreguntar, y bueno, los que no leyeron aprenderán de esa discusión. De todas maneras, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a seguir adelante presentando otro caso clínico. Decirles a ustedes qué es lo que este señor tiene, sería otra cosa, sería obviar lo que ustedes no han hecho, o sea, conocer la enfermedad porque la leyeron y la encontraron y la gozaron leyendo en una patología médica. Harrison era el libro que les mostré. Bien, hay que seguir con lo que tenemos, no con lo que deseamos tener. Lo que tenemos es que no lo leyeron. Bien. En este paciente, que el último que vimos,
este señor de 50 años, con problemas exclusivamente motores de primera neurona, manifestadas en la parálisis espástica en el miembro inferior derecho, y lesiones de la segunda neurona manifestadas en la parálisis flácida en el miembro superior derecho. Nosotros podemos llegar a una conclusión. Hay daño de las motoneuronas, pero ¿en qué parte se dañaron estas neuronas primeras y segundas? Entonces volvemos a nuestro esquema. El esquema del sistema nervioso súper sencillo, donde, como les decía en la clase pasada, esta es la corteza derecha, esta es la corteza izquierda, cuerpo calloso, tálamo derecho, tálamo izquierdo, putamen, palidum, putamen y palidum del lado derecho aquí, cápsula interna aquí, tronco cerebral con sus pisos, pedúnculo, protuberancia, bulbo y la médula espinal. Y en la médula espinal volvemos a dibujar lo que hicimos la clase pasada. O sea, dibujamos la sustancia gris. Yo creo que es lo que estoy usando un lapicero que no borra bien. Voy a cambiar, porque no se puede borrar bien, ¿no? Bien, vamos a ver si este funciona mejor. Esta sería una representación del segmento cervical de la sustancia gris y acá abajo una representación de la parte lumbar. Aquí representamos el miembro superior derecho y el miembro inferior derecho. En este miembro superior derecho, ¿qué es lo que hay? Hay parálisis flácida. Y en este miembro inferior derecho hay parálisis espástica. Esto es por daño de segunda neurona y esto es por daño de primera neurona. O sea, en el paciente, en el miembro superior derecho, hay evidencias clínicas, síntomas y signos de que la paresia se debe a daño de la segunda neurona. Y en el miembro inferior derecho, esas manifestaciones clínicas dicen que el daño es de primera neurona. Bien, ¿dónde está el daño? Vamos a dibujar la primera neurona que tiene que ver con esta motilidad del lado derecho del cuerpo, o sea, la neurona córtico-espinal, y vamos a dibujar entonces las segundas neuronas que tienen que ver con el problema del paciente. O sea, segundas neuronas que van al miembro superior y segundas neuronas que van al miembro inferior. Alguien en la clase pasada apuntó a un problema que pudiera un agente etiológico que a través de un determinado mecanismo patogénico, por ejemplo un tumor, estuviera afectando aquí esta parte, o sea, la médula cervical alta, en el sitio por donde emergen las motoneuronas que van al miembro superior derecho y que afectara también el cordón lateral de la médula espinal. Por dañar este tumor o este proceso patológico, el que sea, a las motoneuronas periféricas que van al miembro superior, el paciente tendría parálisis flácida en el miembro superior, evidencias de daño de segunda neurona. Y por afectar la vía piramidal, también tendría entonces problemas por abajo, o sea, ¿dónde? A nivel del miembro inferior derecho, una parálisis espástica. ¿Por qué? Porque está cortada la vía piramidal. Y decíamos en la clase anterior que cuando se corta la vía piramidal en algún sitio de su recorrido, por debajo del sitio de la lesión hay hipertonía, hiperreflexia, hay una exaltación del arco reflejo medular, porque normalmente la vía piramidal inhibe el arco reflejo medular. Ya estamos repasando un poquito lo que dijimos en la clase pasada. Ahora bien, ¿por qué esta lesión posible, hipotética, no la tiene el paciente? Y decíamos también en la clase pasada por una razón muy simple, porque no tiene trastorno sensitivo. Si hubiese una lesión aquí, un meningioma que está apretando las raíces que salen por aquí, anteriores y posteriores, y apretando la médula espinal, el cordón lateral, el paciente tendría entonces trastornos sensitivos en el miembro superior derecho por daño de las raíces sensitivas y tendría también, si está afectado el cordón lateral, trastornos sensitivos en la pierna del otro lado, porque la vía sensitiva que recoge la sensibilidad en la pierna izquierda se cruza al nivel que entra y asciende por el cordón lateral como haz espinotalámico lateral.